15 años hablar de innovación, hablar de marketing, hablar de legal management, legal design, probablemente era una situación muy complicada que se entendiera y sobre todo que se entendiera porque eran momentos donde la economía era creciente, los estudios seguían acompañando el crecimiento regional y por lo tanto pues no había necesidad de hacer las cosas diferentes. Conforme han ido pasando las crisis, la del 2008, la del 2016 y las crisis políticas que hemos tenido, ha habido la necesidad de mirarse y decir qué podemos hacer mejor. Y es ahí donde el mensaje que yo desde hace ya 10 años en Latinoamérica trato de impulsar era un mercado muy poco receptivo. Hoy ya es difícil que un estudio no esté pensando qué puedo hacer de manera más eficiente dentro de mi estructura, cómo puedo utilizar las herramientas que utilizan todas las empresas a nivel global para poder funcionar. Y es ahí donde temas como la gestión, el marketing, la tecnología, la innovación, ya se vuelven parte del estándar de conversación en una primera etapa, porque yo creo que todavía estamos en esa etapa de inducción, de interiorización de los primeros conceptos, porque todavía no hay una apuesta fuerte. Nadie puede decir que dentro de su presupuesto la gran partida a nivel de inversión, a nivel de gestión, está metido en estos temas. Sigue siendo el capital humano el factor más relevante. Probablemente cuando ya empecemos a tener una tendencia que el 20% del presupuesto anual se va para innovación, probablemente ya podemos decir que estamos dando en ese siguiente paso. Yo creo que unos 4 o 5 años esperemos que eso se dé el cambio, pero básicamente por las coyunturas. Mejor dicho, que las empresas, el sector legal no ha sido ajeno a eso, en función a las coyunturas se han ido ampliando o modulando, o mejor dicho, aperturándose a este tipo de temas de manera progresiva. Si hablamos del mercado anterior, había muchos procesos manuales, ¿no? Mucho el tema del legajo, del expediente físico, y esto tenía que ver también porque la sociedad tenía ese estándar. Hoy con la digitalización de los documentos, con el uso de la nube, con el tema de cada vez más herramientas digitales, ya es difícil nuevamente que el sector no tenga que utilizarlo. Pero ojo que yo creo que en el sector legal cuando vino la pandemia, si bien es cierto, hicimos un viraje al uso acelerado de la tecnología, pero fue un uso de la tecnología adaptativa, es decir, nos adaptamos a lo que necesitamos, pero luego de habernos adaptado no hicimos nada después. Entonces, yo creo que, digamos, pensando un poco en la cultura, mi pregunta es, ¿cuántos hemos invertido luego de haber pasado ese proceso de adaptabilidad? Porque ya era como que, oye, no saber utilizar plataformas de videollamada o no utilizar plataformas en la nube o la digitalización, ya hoy decir, oye, seguimos en ese camino, ya no te marca una diferencia de que realmente estás tú innovando o estás utilizando la tecnología. Ese es un primer factor de cultura, lo diría yo. El segundo factor es el factor de creación de productos o servicios. Cada vez hay más empresas que están apostando por el tema de la transformación del sector, tanto así que hay empresas, por ejemplo, un caso de Argentina, una plataforma de gestión de sociedades, que ya ha levantado capital para poder internacionalizarse y en cada país vemos realmente cómo la comunidad vinculada a Legal Tech, a la creación de plataformas tanto para el uso diario de los abogados como para la comunidad, es decir, como para que el usuario final pueda también recibir servicios legales, ha aumentado, pero ha aumentado nuevamente en la creación de productos. Yo todavía siento que no estamos en la masificación del uso de la tecnología aplicado al sector legal. Y esto tiene que ver porque desde mi perspectiva hay un divorcio entre el privado y el público. Es el público quien maneja la masificación. Si el sector público, entiéndase las entidades de justicia, los órganos reguladores, masificaran el uso de la tecnología, es probablemente que demos ese siguiente paso en el proceso evolutivo de la implementación de la tecnología en nuestro sector. Entonces yo creo que ya hemos pasado de la cultura, la adaptabilidad, hemos pasado al proceso de creación de herramientas y productos en el mercado. Hay un ecosistema cada vez más grande de emprendedores de Legal Tech, pero todavía nos falta un paso muy importante de la masificación y eso creo yo que debería
jugar entre la conversación entre el público y el privado, ¿no? Cuando las personas, el universo, la sociedad utilice la tecnología para acercarse al derecho o al acceso a la justicia, yo creo que ahí vamos a tener un viraje importante. Usualmente el derecho llega un poco tarde de los hechos que suceden en la sociedad, ¿no? O sea, es como que cuando recién se regula algo, recién se crea, digamos, la estructura normativa y a partir de ello empiezan a haber especialistas en las materias, ¿no? No obstante, eso es Latinoamérica. A veces nosotros podemos ya ver que en el mercado anglosajón o en el mercado europeo ya hay ciertas regulaciones o especializaciones que se venían dando. El tema de nuevas tecnologías quizás puede ser una disciplina que no tenga más, o una especialización que no tenga más de 5 o 10 años en Latinoamérica, pero no obstante ya en otras latitudes del país ya existía el tema de nuevas tecnologías como un área de especialización, el tema de compliance. Hoy por hoy en Latinoamérica se ha acelerado la implementación del compliance y de especialistas en compliance, pero justamente la oferta de especialistas de alto nivel o de alto perfil o con una buena formación se ha venido generando a partir justamente de que las empresas han entrado en un estándar de implementación de compliance y eso ha generado pues que se necesiten especialistas. Entonces, a veces respondemos tarde a la demanda, ¿no? Porque esperamos que suceda para recién poder desarrollar nuestra área de expertise. El tema de fintech también es una industria que ha venido. Claro, el tema es que hoy los cambios son más rápidos. Antes es como que pasaban 5, 7, 10 años, 20 años para que suceda algo que pasaba en el mundo europeo, recién llegaba a Latinoamérica. Hoy te digo que se ha cortado. Yo te diría que son 5 años de lo que tú puedes ver que está pasando en otras latitudes y lo que va a pasar aquí en Latinoamérica, porque finalmente las empresas son globales y los requerimientos y las necesidades son globales. El tema de ESG, por ejemplo, el tema de ESG también se ha vuelto un estándar de los mercados, hacer esa presión y ejercer, digamos, esa necesidad que las empresas implementen esto. La cuestión es cuántos abogados tenemos que realmente conocen la implementación de normas, o sea, digamos, de toda la implementación de políticas de ESG, no desde la perspectiva solamente legal, que ahí también hay otra variante. La oferta que hoy existe de proveedores de servicios legales están enfocados en estos temas 100% de la parte normativa. Pero hoy, por ejemplo, el compliance no solamente es un tema normativo, también tiene un tema de procesos, un tema de indicadores, un tema de tecnología detrás de. Entonces, el abogado o el proveedor de servicio legal que quiera ver compliance tiene que enfocarse en esos temas. Lo mismo con el tema de ESG. No solamente es la parte normativa del cumplimiento de protocolos, políticas y demás, sino hay todo un tema de responsabilidad social, de temas de metodologías, o sea, hay varias cosas que uno tiene que implementar. Aparte de eso, está el tema de que en los mercados las industrias son muy variantes. Por ejemplo, hace probablemente 20 años o 15 años la reestructuración empresarial era una especialización que era altamente demandada. Se esperaba que hubiera un boom a partir de la pandemia de la reestructuración empresarial, no necesariamente hubo ese tema, entonces a veces tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos a la demanda, entonces hay situaciones donde los especialistas no necesariamente están formados con las demandas actuales y yo creo que eso está sucediendo en el mercado en general, ¿no? O sea, hay una demanda no cubierta, pero los abogados tienen que tener esa capacidad de leer rápidamente la demanda, buscar orientar también su práctica. Ahora, eso no quiere decir que hoy seas especialista en Legal Tech, o perdón, en innovación y mañana seas especialista en ESG. O sea, tiene que haber un posicionamiento, un trabajo largo, pero también hay que ir adaptando nuestra oferta de servicio, ¿no? El sector legal ha sido un acompañante importante del mundo empresarial y las coyunturas políticas afectan un poco las decisiones de negocio. La cuestión es que cuando tienes un buen acompañante legal, por decirlo así, un buen asesor, un buen consejero, muchas veces las decisiones se pueden llegar a implementar, ¿no? Pasó con la pandemia. Usualmente las empresas requirieron mucho los servicios legales para poder cumplir con las exigencias normativas que cada uno de los estados tenía.
haciendo que los negocios sigan operando, sigan siendo viables y sobre todo que tengan una sostenibilidad. En coyunturas políticas pasa también lo mismo. En el Perú, en principio tenemos, gracias a una buena gestión del Banco Central de Reserva y bajo el modelo que tenemos nosotros de principalmente ser un país donde gran porcentaje de los ingresos, más del 70-80% de los ingresos son de las pequeñas y medianas empresas, entonces suele ser el emprendedor, suele ser el empresario quien mantiene de manera activa, o sea que indistintamente de las coyunturas políticas, siguen trabajando porque muchas familias dependen de ellos y ellos están concentrados en que finalmente, pues, si hay una mayor carga tributaria, tendrán que adecuarse a esa mayor carga tributaria. Si hay una mayor carga laboral, habrá que igual nuevamente adaptarse. Pero ahí justamente la labor del abogado ha sido de mucha importancia para que los empresarios puedan cumplir las exigencias normativas, que el ruido político puede generar un desincentivo de las inversiones. No obstante, nosotros siempre hemos dicho, o sea, hay una creatividad para poder impulsar otras opciones de negocio, ¿no? Porque el mercado peruano se ha movido mucho también por el M&A de pequeñas, medianas empresas que han sido adquiridas y esto tiene que ver mucho también con la estrategia que un abogado pueda plantear. Ahí me parece que ha sido visible el rol de cómo el abogado puede aportar en coyunturas tan complejas a nivel de pandemia, pero también a nivel político como ha sucedido aquí en el Perú, ¿no? Muchas empresas han confiado en sus abogados de qué manera pueden establecer estrategias tributarias, laborales o empresariales para poder seguir saliendo adelante en el mercado, ¿no? Hoy por hoy, el perfil del profesional, digamos, de esta generación, vamos a poner de 30 a 40 o de 40 a 50, viene con exigencias totalmente distintas, ¿ok? ¿Qué sucede? En el Perú no hay una visibilidad de la información de tendencias, por ejemplo, remunerativas, no hay una estandarización entre, digamos, beneficios o ofertas de plan formativo dentro del mercado, ¿no? O sea, hay ciertos estándares que se buscan cumplir, pero que se dan del boca a boca, no necesariamente algo muy visual a nivel de mercado. Entonces, primero quiero hablar a nivel mercado. Falta visibilidad de la información, de las tendencias a nivel laboral respecto a lo que se ofrece hoy por hoy a los abogados. Ya viendo, vamos a pensar, de las grandes firmas de abogados en el Perú, existe ya un trabajo bastante avanzado sobre la creación de líneas de carrera, escala salarial. Digamos que ese es un tema que tú puedes ver en las 20 grandes firmas, ya algo más establecido. No obstante, igual mantienen su diferenciación, no existe una uniformidad de criterios para aplicar salarios, porque tú dirías, oye, ya un senior con 8 años de experiencia debe ganar tanto, pero ves que otra firma con esas mismas características tiene un rango totalmente distinto, más arriba o más abajo, lo cual, nuevamente, esto depende mucho de la naturaleza del negocio. Yo creo que está bien que los estudios estructuren su sistema de compensación de los abogados en función también a su capacidad financiera, porque depende también los modelos de negocio que permiten ese tipo de situaciones. Que creo que no se está midiendo con mucha frecuencia es el clima. El clima para mí es algo que debería medir porque hoy por hoy la generación tiene necesidades cambiantes. Y si bien eso tú puedes establecer una línea de carrera pensada que eso se va a mantener unos 10, 20 años, la única manera de mantenerte activo, de saber realmente cuáles son las necesidades que están teniendo esta generación, que esta generación nace con objetivos más cortos, ¿no? Ya yo en 3 años quiero hacer esto, quiero lograr esto, después otros 3 años más. Antes la generación era en 20 años tengo que lograr todo esto. Entonces las necesidades y objetivos de esta generación cambian, por eso los estudios de clima laboral son un buen indicador para saber cómo satisfaces hoy o conoces por lo menos las necesidades de tu formación. Planes de retención están existiendo, pero nuevamente están existiendo a ciegas porque no hay información. Es como que no saben, oye, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo saber si realmente estoy pagando más que mi potencial trabajador? Y ahora hay un tema importante, las condiciones de trabajo, la flexibilidad en el espacio de trabajo es un factor que también es importante. Algunos estudios han tratado de mantener su estructura de trabajo sin responder ese tipo de cosas, pero hoy tú puedes ver socios senior que salen de grandes firmas para armar sus propias estructuras
basado simplemente en el deseo de, ya me cansé del modelo, ya me cansé de esta estructura. Y hay muchos abogados jóvenes que también están en ese tema, nuevamente. Eso tú lo podrías leer si tuvieras un medidor permanente de cómo está el nivel de satisfacción. Y ahí es donde nosotros siempre decimos, oye, ¿quieres conocer la naturaleza y quieres retener a tu talento? Trabaja sobre el clima, trabaja sobre el nivel de satisfacción y eso te va a permitir a ti una mejor herramienta. Y esto se aplica a medianas y grandes y pequeñas firmas, ¿no?